5 veces al día, los musulmanes de todo el mundo oran en una determinada dirección. Se colocan mirando a la ciudad sagrada de la Meca, situada en la actual Arabia Saudí. Pero a comienzos del siglo VII, la Meca, el lugar más sagrado del Islam, era un lugar de culto pagano y una ciudad llena de injusticias. Así fue hasta la aparición de uno de los textos más sagrados del mundo, el Corán. Según la tradición, un comerciante de 40 años llamado Muhammad ibn Abdullah solía retirarse a una cueva alejada de la Meca para reflexionar en solitario sobre un mundo que consideraba cada vez más opresivo. Se cree que en el año 610, durante uno de sus retiros de meditación en la cueva, una presencia abrumadora se apoderó repentinamente de Mahoma. Sintió una presión repentina en el pecho. La oscuridad lo rodeaba y sintió que una mano gigante le asía y lo apretaba, apenas dejándole respirar. Y en su mente oyó una voz que le decía: recita, recita. Se quedaría estupefacto, aturdido. Seguramente se preguntaría si realmente había oído algo. Y entonces lo oyó de nuevo y dijo: no tengo nada que recitar. Y aquella voz, que según la tradición pertenecía al arcángel Gabriel, reveló el primer verso del Corán. Sura 96, primera aleya. Recita en el nombre de tu Señor, que ha creado al hombre de sangre coagulada. Recita, tu Señor es el munífico, que ha enseñado el uso del cálamo, ha enseñado al hombre lo que no sabía. Es un momento importantísimo, porque es el instante en el que Mahoma deja de ser un simple comerciante de la Meca, preocupado por los males de la sociedad, para convertirse de pronto en lo que en la tradición bíblica se conoce como profeta. Y como le sucede a muchos profetas, no quiere ni oír hablar de ello. Presa del pánico y preocupado por su salud, Mahoma va a buscar a su esposa Khadija. Lo que quiere realmente es suicidarse. Pero finalmente Khadija lo evita y le explica que ha recibido la llamada de Dios, que éste le ha asignado una tarea profética y que no tiene otra alternativa que dar a conocer el mensaje. La revelación de la cueva marca el comienzo de un periodo de 22 años durante los que Mahoma recibe los mensajes divinos que formarán el Corán. De acuerdo a la tradición, en ocasiones las palabras resonaban en sus oídos como una campana. En otros momentos surgían en tortuosos ataques similares a los de la epilepsia. Sufría convulsiones, empezaba a sudar y su mirada se perdía en el horizonte. Los que lo veían casi creían que estaba muerto. Y cuando estos momentos proféticos terminaban, de repente vomitaba las revelaciones. Dichas revelaciones parecían hacerse eco en todo momento de las necesidades del pueblo árabe. Los primeros versos eran escuetos y sencillos y cuestionaban las prácticas paganas de los habitantes de la Meca, haciendo una llamada a la adoración de un único Dios. Sura 73, octava aleya. Y menciona el nombre de tu Señor y conságrate totalmente a Él. El Señor del Oriente y del Occidente, no hay más Dios que Él. Tómale, pues, como protector. Durante los primeros años de revelaciones, Mahoma memoriza los versos y los comparte solamente con su mujer y sus allegados. Poco a poco empieza a creer que tiene una misión profética y que es su deber transmitir a los demás la palabra sagrada que guarda en su mente. Finalmente, en el año 612, el reticente profeta va al centro de la Meca y comienza a predicar. Era un aviso a los ciudadanos de la Meca, que a ojos del profeta habían perdido la conciencia, si es que la habían tenido alguna vez, de la existencia de un Dios supremo, de un único Dios que los había creado y les mostraba el camino. El Dios del que habla Mahoma es glorioso y compasivo, pero también colérico. El profeta dice a los habitantes de la Meca que sus actos en la tierra tendrán consecuencias cuando llegue el día del juicio.
Tenemos a un hombre del que se sabe que ha estado haciendo vigilias, que llega, digamos, al mercado y dice: el mundo se acabará. El Dios que lo creó le pondrá fin. Y os incumbe a todos. Se trata de un mensaje muy contundente. Es un mensaje contundente, pero no novedoso. Mahoma dejó muy claro que el Corán era la misma revelación que la hecha a judíos y cristianos siglos atrás. Un mensaje de Dios a la humanidad. No obstante, la revelación se dirigía esta vez al pueblo árabe, por vez primera, y en su propia lengua. El profeta nunca dijo que estuviese creando una nueva religión. Simplemente dijo que era un mensajero que portaba el mismo mensaje que había sido transmitido anteriormente por un gran número de figuras de su historia común. El Corán repite una y otra vez: no olvidéis lo que le sucedió a Abraham cuando... Y entonces cuenta una historia sobre Abraham. No olvidéis lo que le sucedió a José, y cuenta una historia sobre José. Lo más curioso es que dichas historias aparecen en una especie de adaptación, de versión resumida de esos grandes relatos. La gente a la que se revelaba el Corán ya conocía esas historias, puesto que vivía en una ciudad empapada de dichas tradiciones. Según los musulmanes, uno de los aspectos más notables del Corán es que Mahoma memorizó las revelaciones a medida que se le comunicaban, para después recitárselas literalmente a sus discípulos. A pesar de que existía en aquella época una forma escrita de la lengua árabe, no eran muchos los que sabían leer o escribir. Mahoma no era una excepción. En el Islam, se cree que Mahoma era analfabeto. Esto pone de manifiesto, por supuesto, que él no pudo escribir las revelaciones. Y por otra parte, surge la pregunta de cómo se conservaron. El pequeño grupo de discípulos de Mahoma memoriza rápidamente cada nueva revelación, añadiéndola verso a verso a los fragmentos del Corán que ya conocen. Dado el tipo de cultura en la que viven, tales hazañas memorísticas no resultan sorprendentes. Estamos hablando de culturas basadas en la oralidad. En cierta manera, la cultura oral en la que vivía Mahoma permitía que la gente escuchase algo una o dos veces y que fuese capaz de memorizarlo y recitarlo posteriormente palabra por palabra. El conjunto de revelaciones se va ampliando y Mahoma sigue predicando en las calles de la Meca, atrayendo a un pequeño grupo de conversos. Sus discípulos comienzan a ser conocidos como musulmanes, que significa los que se someten a Dios. El mensaje de Mahoma resulta especialmente atractivo a los pobres y marginados de la ciudad, que se identifican con las reclamaciones sociales de los versos, que defienden la liberación de los esclavos y el ejercicio de la caridad con los necesitados. Algunos de los que se convirtieron al mensaje del Corán lo hicieron seducidos por la belleza del lenguaje, que algunos veían tan perfecto que lo consideraban una prueba de la existencia de Dios. Si le preguntas a un musulmán, bueno, ¿qué pruebas hay de que se trate de una revelación divina?, te contestará, y llevan haciéndolo más de 1000 años, que la prueba es el propio Corán, que ese es el mayor milagro, que un analfabeto en medio de ninguna parte cree de pronto un documento tan magnífico y poderoso. Pero no todos están contentos con lo que predica Mahoma. Su provocador mensaje, que se niega a reconocer la divinidad de los ídolos que alberga la Kaaba, atrae las iras de la tribu dominante, los Quraysh, ya que amenaza su posición de poder. Si no hacían falta intermediarios ante Dios, no había razón para la existencia de los ídolos. Y sin los ídolos, la Kaaba no tenía razón de ser. Sin la Kaaba, tampoco hay ninguna razón que justifique el dominio de la Meca como capital social y económica de la península arábiga. El conflicto de los Quraysh con Mahoma y sus revelaciones no se debía a motivos teológicos, sino que era un conflicto económico, un conflicto político. Los Quraysh y el grupo mayoritario de la Meca no se muestran demasiado condescendientes con el pequeño grupo de seguidores del mensaje de Mahoma.
Los musulmanes son brutalmente perseguidos. Algunos sufren palizas en las calles, otros son torturados. Durante 9 años, los musulmanes soportan las humillaciones, manteniéndose firmes en su creencia de que no hay más Dios que Dios. El propio Mahoma goza de la protección de su acaudalada esposa y su poderoso tío, pero tras la muerte de ambos, el profeta y sus discípulos se dan cuenta de que no les queda otra alternativa que huir de la Meca. La estructura social había sido destrozada hasta tal punto que se veía incapaz de proseguir su misión en la Meca y decidió que tendría que buscar una especie de base de operaciones alternativa. El cambio de lugar traerá consigo un nuevo tipo de mensaje para el Corán, que hará hincapié en las leyes y en la guerra.